Amigas, amigos de Villa de Álvarez, de Colima, estamos con este acto terminando una gira que iniciamos el viernes. Visitamos Manzanillo, estuvimos también en Armería. Ahora, espérame. Nos quedamos a dormir en Colima y ahora aquí, en Villa de Álvarez. ¿Qué vimos en Manzanillo? El hospital de ese importante puerto, que también, igual que este hospital, está siendo rehabilitado en el programa de salud pública que hemos iniciado. Teníamos el propósito de llevar a cabo este plan de mejoramiento del sistema de salud pública desde el inicio del gobierno. Incluso comencé, lo he repetido, visitando 80 hospitales. Así inicié mi gobierno, 80 hospitales del programa IMSS Bienestar, para hacer un diagnóstico y comenzar con el mejoramiento del sistema de salud de nuestro país, porque yo sabía de que estaba, aunque parezca increíble, peor el sistema de salud pública que el sistema educativo. Se hablaba mucho de la crisis de la educación pública, de la llamada reforma educativa. No se hablaba de lo que pasaba en el sector salud. Y repito, sin duda estaba más abandonada la salud que la educación en nuestro país. ¿Por qué no se hablaba tanto de lo que sucedía en el sector salud si no había médicos, si no había especialistas, si no había medicamentos, si no había equipos, si habían cientos de centros de salud y hospitales abandonados que habían iniciado su construcción y no los habían terminado? Entonces, ¿por qué ese silencio cómplice? Bueno, porque había mucha corrupción en el sector salud. Imagínense que 10 distribuidores de medicamentos le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año en medicinas, y no eran ni siquiera laboratorios, sino eran intermediarios políticos corruptos que se dedicaban a hacer su agosto, a robar con el negocio de las medicinas. Y así esta mafia pues tenía el control hasta de los medios de información. Entonces, por eso no se sabía lo que realmente estaba ocurriendo en el sector salud. Tomamos la decisión de limpiar, ya hemos avanzado bastante, todavía falta. Tuvimos que detenernos porque vino la pandemia y se tenía que actuar con urgencia para salvar vidas. Les agradezco mucho a ustedes, al personal médico, a doctores, a enfermeras, a todo el personal del sector salud que ayudó muchísimo. Fueron heroínas, fueron héroes en momentos muy difíciles.
destinamos recursos para enfrentar la pandemia. Se compraron más de 200 millones de dosis de vacuna contra el COVID y México fue de los países con más cobertura en vacunación en el mundo. Eso nos ayudó mucho porque se salvaron muchas vidas. Está demostrado, está comprobado técnica, científicamente, que la vacuna protege. Por eso ahora, aunque todavía hay contagios, ya el que está vacunado no tiene problemas o tiene protección, no padece lo mismo, no sufre lo mismo, no tiene los mismos riesgos de quien no tiene la vacuna. Quienes están falleciendo lamentablemente ahora en un porcentaje considerable es porque no están vacunados. Nosotros echamos a andar todo un plan de vacunación y eso apoyó mucho. Ahora que ya es menos el contagio, ahora estamos retomando el programa para garantizar salud a todo el pueblo, sobre todo a los que no tienen seguridad social, los que no están en el ISSSTE, los que no están en el sistema ordinario del Seguro Social, a la población abierta, que es más de la mitad de la población de nuestro país que no tiene seguridad social. Y ya comenzamos, se hizo pues una evaluación, un censo, un inventario de abajo hacia arriba, desde ver cómo están los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, y se están firmando convenios con los gobiernos estatales para que se federalice todo el sistema de salud pública. Los estados están aceptando, empezamos con 3 estados, Nayarit, que el gobernador es el doctor Navarro, en Tlaxcala y en Colima. Son los 3 primeros estados. ¿En qué consiste este plan? Bueno, en que no falten los médicos, que no falten los especialistas, y no es un asunto fácil, porque una de las herencias malas, herencia podrida que nos dejaron fue el que no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que requiere nuestro país, porque de manera irresponsable se rechazó por décadas a los que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no tenían presupuesto las universidades públicas. Y si presentaban examen 1000, cuando mucho entraban 100. Y esto produjo que se tenga un déficit de médicos generales en el país. Y es mayor todavía el déficit de especialistas. Entonces, estamos atendiendo este problema porque se están contratando médicos, se están contratando especialistas, está abierta la convocatoria, tenemos plazas
disponibles para médicos, para especialistas, y estamos abriendo, están operando ya nuevas escuelas de medicina. Tenemos 40 nuevas escuelas públicas en distintos lugares del país de medicina y de enfermería. Y ayer en Armería ya di la instrucción de que vamos a abrir, antes de que termine el gobierno, 55 escuelas más de enfermería y de medicina para tener todos los médicos. Y lo mismo en el caso de especialistas. De 8,000 que estaban estudiando especialidad, ya son más de 20,000. Y vamos a tener todos los médicos. Y en tanto tenemos todos los médicos que se requieren, que para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas, porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales. No queremos que solo sea un turno o dos, o que no haya médicos los fines de semana, como si la gente no se enfermara el sábado o el domingo. Queremos tener completo el servicio. Por eso, aunque a algunos no les guste, y los respetamos porque tenemos que garantizar el derecho a disentir. En una dictadura todos tienen que pensar de la misma manera. En una democracia se tiene que respetar el derecho a disentir. Hay pluralidad y nosotros estamos consolidando, haciendo realidad la democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, hay algunos conservadores que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas. De una vez les digo, aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba. Van a estar. Y ofrezco disculpa si no les gusta a algunos conservadores. Nada más les digo que la salud es un derecho humano, que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política. Y tenemos que salvar vidas. Bueno, tenemos también que resolver el problema del abasto de medicamentos, que no se quede en el 80, en el 90, 100% de todos los medicamentos y nada de cuadro básico. Ya no quiero que se repita esa palabra o esa frase que era constante, cuadro básico. No, todas las medicinas. Es garantizar lo que establece el artículo 4 constitucional, el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y ahora nos estamos fijando de que ya no haya cajas en los hospitales. Y no les echo la culpa a los administradores ni a los cajeros. Es que esas cuotas de recuperación eran lo que permitían que hubieran ingresos para los gastos básicos. Pues no, esto ya tiene que ser parte del presupuesto del hospital. Nada de cajas, ya no hay cuota de recuperación.
las medicinas son gratuitas, la atención médica completamente gratuita, lo de la hemodiálisis, todo gratuito. Es un poco lo que pasa en la educación pública. Dice, ¿es pública, es gratuita? Sí, pero hay que pagar cuota porque así es como se tiene recursos para el mantenimiento de los planteles educativos. Bueno, ya también todas las escuelas van a tener su presupuesto, ya tienen su presupuesto la mayoría de las escuelas para que la sociedad de madres, de padres de familia utilicen ese dinero para arreglar las aulas y las instalaciones educativas. Y también otra cosa que se está cumpliendo a cabalidad es el que se puedan basificar a todos los trabajadores del sector salud. Nos encontramos más de 80,000 trabajadores trabajando de manera eventual, por contrato, unos hasta 10, 15 años, una gran injusticia. Por eso no voy a dejar de llamar la atención a los líderes charros que ahora están muy defensores de los trabajadores, pero guardaron silencio cómplice durante el régimen de corrupción. ¿Dónde estaban? Ahora, yo me acuerdo que vine a Colima y llevaban no sé cuánto tiempo sin pagarle a los trabajadores. Y entró la gobernadora y se les pagó a todos. Claro que somos distintos. Y no se le va a quedar a deber a nadie. Todo lo que es justicia va a ser atendido. Lo que no vamos a permitir es la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y el cobrar sin trabajar es corrupción. No van a haber aviadores. ¿Por qué creen que podemos llevar a cabo los programas de bienestar, la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, el programa de becas más amplio en toda la historia de México? Porque no se permite la corrupción. Les voy a poner un ejemplo. Cuando todavía la Secretaría de Marina no manejaba el puerto de Manzanillo, teníamos un ingreso mensual de 8,000 pesos, 8,000 millones de pesos mensuales, 8,000 millones de pesos mensuales. Ayer ya me informaron que el ingreso mensual del puerto de Manzanillo se ha incrementado a 17,000 millones de pesos. ¿Por qué ese incremento? Porque ya no se permite la corrupción. Yo recuerdo que había una persona aquí en Colima que era, creo que secretario de Finanzas, y abandonó el cargo de secretario de Finanzas para irse de administrador del puerto de Manzanillo. Imagínense cómo estaba el saqueo en ese puerto. Pues eso ya se terminó, se acabaron todos esos privilegios.
Y por no permitir la corrupción, hay programas de bienestar y en el caso de Colima quiero aprovechar para anunciarles que por la petición de la gobernadora, que como ustedes dicen no está sola, Indira no está sola. Les doy a conocer 3 obras que van a ayudar. Una que en diciembre voy a regresar porque ya va a quedar la autopista de Colima a Guadalajara. Dos, vamos a rehabilitar, a modernizar el acueducto de Armería a Manzanillo para que no falte el agua. Tres, se va a ampliar el tramo que hace falta de la carretera de Colima a Manzanillo. Se va a ampliar 2 carriles más, como está la mitad de esa supercarretera, y no se va a cobrar automovilistas. Ya termino diciendo que desde este año ya di la instrucción para apoyar a la gobernadora y rehabilitar las carreteras en los 10 municipios de Colima. Y nos vamos a seguir encontrando. Voy a estar pendiente de cómo vamos a ir avanzando hasta llegar al 100 en servicio de salud. Tiene que ser un ejemplo Colima a nivel nacional. Dio mucho gusto estar con ustedes y ya saben, amor con amor se paga.